te haya asustado. Bueno, pues vamos a compartir. Estamos en la epístola a los Filipenses y estamos viendo esta epístola con los ojos del pastor Martyn Lloyd-Jones, ¿no? Son predicaciones que él dio en la iglesia en Westminster, que a mí me han llamado la atención y que de estas predicaciones yo me estoy edificando y me están haciendo muy bien, ¿no? Entonces, pues, al compartirla con vosotros, ya previamente vengo edificado y bueno, pues, a ver si vosotros también lo sois, ¿no? En esta tarde vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 2. Leímos el primer versículo la semana anterior a esta que yo compartí. Primer capítulo. El capítulo 2 de Filipenses, los primeros 7 versículos. Y el título de la predicación es Santos en Cristo Jesús. Y dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, ¿no? Y en nuestro primer estudio vimos cómo la situación a la que se enfrentaban aquellos primeros cristianos, extrañamente es similar a la nuestra de hoy en día, ¿no? El mundo era entonces un lugar peligroso y difícil y también lo es hoy en día para nosotros, ¿no? Y por tanto esta carta tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Hay mucha aplicación en esta enseñanza de la situación actual a nuestras vidas. Y su gran tema es el gozo en el Señor o el gozo en Cristo. Y nuestro llamamiento especial como cristianos es a manifestar la clase de vida que retrata aquí el apóstol Pablo. Ese, en mi opinión, es el primer llamado que tiene todo cristiano en la actualidad. Debemos destacar en este mundo moderno y mostrar a otros cómo triunfar y vencer. Así es como podemos persuadir a las personas del error de sus caminos y atraerlas al Señor Jesucristo. Para mí, este es el primer paso y el mejor camino. En la actualidad, como bien sabemos todos, el mundo no está dispuesto a escuchar nuestras palabras, ¿no? Ni la predicación del Evangelio. Nos dicen que no tienen interés algunos en la teología y en los dogmas, en la religión. El mundo se ha vuelto psicológico, científico, por no decir cínico, y no está dispuesto a escuchar lo que dicen las personas. Pero cuando ven una vida triunfante, una personalidad claramente victoriosa, entonces comienzan a prestar atención. Los primeros cristianos vencieron al mundo antiguo simplemente siendo cristianos. Fue su amor entre sí y su estilo de vida lo que produjo semejante impacto en ese mundo pagano. Y no cabe duda de que esta es la principal necesidad que hay hoy: demostrar a hombres y mujeres la calidad de la vida cristiana. Se nos llama a eso, y es algo que todos podemos y debemos hacer. Y aquí el apóstol nos dice cómo hacerlo, aunque al mismo tiempo trata de asuntos doctrinales. Esta carta nos ofrece un consuelo incomparable. Nos dice cómo podemos mantener la paz y el gozo y al mismo tiempo conseguir ese gran impacto e influencia en el mundo que nos rodea.
Ese es el gran tema de esta epístola, ¿no? Y como hemos visto, el apóstol lo trata mostrándonos las distintas dificultades a las que se enfrentaba él y la iglesia en Filipos, ¿no? Y luego mostrando cómo el Evangelio nos capacita para poder superarlas. Esto tan extraordinario que nos dice el apóstol en esta carta, que es cierto respecto a él y a los filipenses, y que es cierto y posible para todos los cristianos, solo puede suceder si estamos en absoluta concordancia con lo que nos dice en los 11 primeros versículos. En otras palabras, esta no es una verdad general para la gran mayoría de gente. Es una enseñanza muy especial. Solo ciertas personas pueden entender lo que el apóstol dice en esta carta. Para el mundo en general carece de sentido. Es un consuelo únicamente dentro de ciertos límites. Y a menos que nos cuidemos de estar dentro de esos límites, todo lo que el apóstol tiene que decir estará fuera de lugar y en última instancia será completamente inútil. Toda esta epístola refleja que toda la ayuda práctica y el ánimo que se ofrece está basado en la doctrina. Pablo siempre da consuelo a partir de ciertos principios que ya ha establecido previamente. Ahora bien, eso es algo básico y tajante, ¿no? Y ahí sin duda hallamos la explicación de mucho de lo que desafortunadamente es cierto hoy en día en la iglesia en general y también en el mundo exterior. Podemos leer de los cristianos que han vivido en el pasado, por ejemplo, de los cristianos del avivamiento evangélico del siglo XVIII. Podemos leer algo de las obras de los puritanos, o dirigirnos a los reformadores protestantes y leer acerca de ellos. Podemos considerar la iglesia entre ciertas hermandades del continente europeo, aún anteriores a la reforma protestante. Podemos retroceder hasta aquellos primeros cristianos y a todos los santos de épocas pasadas, y siempre encontraremos esta nota entusiasta, esta nota de triunfo y de gozo. La tenemos en muchos de nuestros himnos. Y cuando nos comparamos con esa clase de experiencia cristiana, muchos serán conscientes de un sorprendente contraste en sus vidas, ¿no? ¿Y a qué se debe? ¿Qué es lo que ha perdido la iglesia? ¿Por qué se produce la ausencia de esta cualidad? ¿Por qué hay tan poca seguridad, tan escaso regocijo, tan poco de ese espíritu de triunfo? Para mí estas preguntas solo tienen una respuesta. Hemos olvidado la doctrina. No hemos tenido cuidado de basarlo todo siempre en ciertas consideraciones preliminares sin las cuales no hay un verdadero consuelo. La dificultad que nos plantea a muchos de nosotros es que deseamos obtener las bendiciones del Evangelio, pero no tenemos el mismo cuidado a la hora de cumplir con las condiciones. Todo el mundo quiere las bendiciones, por supuesto. En un sentido, hoy en día el mundo pasa la mayor parte de su tiempo buscando la felicidad y el gozo, porque nadie quiere ser un desgraciado o un infeliz. Si se anunciara que existe una teoría o una doctrina que puede hacer felices a las personas, a pesar de las circunstancias, todo el mundo querría escucharla. Queremos el consuelo y la felicidad, pero lo queremos con nuestras condiciones. Lo queremos fácilmente, lo queremos rápidamente, lo queremos simplemente obteniendo eso y nada más que eso. Pero déjame decirte, antes de pasar a cualquier otra consideración detallada de esta epístola, que aquello de lo que está hablando Pablo aquí no puede obtenerse jamás en esos términos. A menos que aceptemos sus cimientos, jamás podremos elegir el edificio que ha construido. A menos que comencemos por las premisas, jamás podremos extraer las conclusiones correctas. Ciertamente, a menos que observemos las condiciones vinculadas a cada promesa que se hace en cualquier lugar de la Biblia, jamás podremos experimentar las bendiciones de las promesas. Ese es el motivo por qué forzosamente Pablo, como maestro sabio, debe invertir todo este tiempo en los primeros 11 versículos antes de comenzar a tratar la situación concreta. Déjame expresarlo así.
esta epístola no se escribió para todo el mundo, sino a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. El Nuevo Testamento, por lo general, no tiene nada que decir al mundo que no cree al Señor Jesucristo. No le ofrece consuelo ni ánimo alguno. Comienza siempre por el Evangelio. Y solo cuando las personas se han vuelto a Él pueden experimentar estas otras cosas. Pablo no ha escrito una carta general para todo el Imperio Romano anunciando el camino de la felicidad y el gozo. En absoluto. Es una carta especial para ciertas personas especiales y basa su argumento en ciertos fundamentos y principios básicos. Lo primero, pues, que debemos considerar es lo siguiente. ¿A quién ofrece Pablo esta maravillosa vida que retrata aquí? ¿Quién puede ser feliz en cualquier circunstancia o situación? ¿Quién es el hombre que puede decir, para mí el vivir es Cristo? ¿Quién es el hombre que puede decir, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación? ¿Quién puede hablar así? Y la respuesta es que solamente las personas que se conforman a un patrón en particular como este, el apóstol está escribiendo esta carta a esas personas cristianas. Por lo que, a menos que tengamos perfectamente claro lo que define a un cristiano, jamás obtendremos el beneficio que deberíamos de la consideración de esta importante carta. Eso es lo primero que debemos hacer. El apóstol mismo lo hace, se esfuerza en definir exactamente lo que son estas personas y lo que deben seguir siendo, sabiendo que si no, jamás conocerán los beneficios que él desea que tengan. Lo primero, pues, que debemos hacer al enfocar nuestro estudio en esta epístola es preguntarnos ¿qué es realmente un cristiano? Debemos plantearnos esa pregunta constantemente porque si erramos aquí, erraremos en todo lo demás. Las personas preguntan, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué no soy así de feliz yo también? ¿Qué debo hacer para alcanzar la felicidad o esa felicidad? Y la respuesta es que debemos ser cristianos. Debemos conformarnos a la definición y si hacemos eso, cuando lo hagamos, todas estas cosas nos seguirán como la noche sigue al día. ¿Cuáles son, pues, las características del verdadero cristiano? ¿Cómo sabemos si somos cristianos o no? El apóstol nos dice aquí tres cosas acerca del cristiano. Y la primera es que participa de la gracia de Dios. Dice el versículo 7, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahora bien, sin duda esta es una de las cosas más asombrosas y extraordinarias que se pueden decir del cristiano. Y es siempre la definición básica y esencial del Nuevo Testamento. El cristiano es alguien que está bajo la gracia y el favor de Dios. ¿Y qué es la gracia? Bueno, en un sentido, gracia es una palabra tan maravillosa que abarca tanto que no se puede definir por su amplitud de significados. Pero no hay mejor definición que describirla como un favor inmerecido. Pablo, al escribir acerca de estos miembros de la iglesia en Filipos, dice, sois participantes conmigo de esta gracia, de este favor que Dios nos ha concedido a todos nosotros. ¿Qué nos dice eso acerca del cristiano? Nos dice que Dios, que está en el cielo, está supervisando esta tierra, este mundo y sus grandes multitudes de personas, todas las cuales nacen en pecado y están formadas en iniquidad, pero mira con especial favor a esas personas conocidas con el nombre de cristianos. Significa que Dios nos ve de forma distinta y se preocupa por nosotros de forma especial. El Antiguo Testamento lo expresa a veces de manera distinta. Recordemos que Dios, al hablar a la nación de Israel a través del profeta Amós, utiliza estas palabras. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Eso está en Amós 3:2. Pero eso no significa que no fuera consciente Dios de la existencia de otros.
o que no conociera a los demás, dado que Dios es omnisciente y lo conoce todo y lo ve todo. Significa que se había interesado especialmente por la nación de Israel. Había sido extraordinariamente favorable a ellos y estaba preocupado por ellos y por su bienestar. Los miraba como un padre y derramaba sobre ellos esas bendiciones especiales. Y Pablo dice del cristiano que es aquel que participa de esta benevolencia y este favor especial e inmerecido por parte de Dios. Este, afirmo, es un pensamiento tan tremendo que la mente del hombre queda casi atónita, ¿no? Es casi incomprensible para la imaginación. Pero sin embargo, qué consuelo dan estas verdades, ¿no? Antes de que Pablo entre en los detalles, nos está diciendo a ti y a mí que el Dios Todopoderoso, absoluto, eterno e inmortal, el gobernante del cielo y de la tierra, mira por nosotros, tiene un interés y una preocupación especial por nosotros y está derramando sus favores y su misericordia sobre nosotros. Dice el salmista en el Salmo 34 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y no es la enseñanza de tantos de estos salmos que el hombre que tiene una relación correcta con Dios está siendo vigilado y cuidado, que Dios tiene la mirada puesta en él y está ahí rodeándole con su amor. Ciertamente, toda la doctrina de la Biblia con respecto a los ángeles tiene que ver con eso. Hay una enseñanza muy clara y específica que existen tales seres como los ángeles guardianes. Recordemos las palabras de Mateo 18:10, que dice: sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y el autor de la epístola a los hebreos nos dice que todos los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esa es una doctrina asombrosa y extraordinaria, el que Dios en el cielo, debido a su interés, debido a esta preocupación especial y peculiar, tiene a esos siervos suyos vigilándonos y protegiéndonos. Solo con que fuéramos capaces de ver estas cosas, como las vieron algunos de los padres de la Iglesia, transformaría todo nuestro concepto de vida. Como Jacob en la antigüedad, deberíamos comprender que estamos rodeados de huestes celestiales, de estos ministros invisibles de Dios. Pero eso no es todo. Nuestro Señor lo expresa de otra forma. Al dar este consuelo a sus seguidores, les dice que hasta los cabellos de sus cabezas están contados. Les dicen: no os aflijáis ni os alarméis y no estéis perplejos. Si supierais el interés que tiene Dios el Padre en vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Dios os conoce así de íntimamente. Se ocupa personalmente por vosotros. Y nuestro Señor reiteró este punto en muchas ocasiones. Por tanto, no es una tragedia que como cristianos no comprendamos esto y no ascendamos hasta esas grandes y maravillosas alturas. Si al menos comprendiéramos cómo debemos gozarnos, especialmente del favor de Dios, y no es porque seamos mejores que los demás, porque la gracia es un favor inmerecido. Cuando no merecíamos nada, sino el castigo y el infierno, cuando no merecíamos sino cosechar el fruto de lo que habíamos sembrado, cuando no éramos nada sino hijos de ira, Dios, debido a su amor eterno e inmortal, y según su conocimiento y sabiduría, nos miró de manera favorable, de modo que ahora estamos particularmente bajo su gracia. Ahora bien, no es preciso que entre en más detalles aquí. Al pasar a nuestra consideración de la definición de cristiano que da Pablo, veremos que desarrolla esta cuestión y quizás sea mejor que dejemos los detalles hasta que lleguemos a ellos. Pero debo formular una pregunta en este momento. ¿Comprendes que estás en esa posición especial y privilegiada? ¿Eres consciente, tal como lo expresa el profeta en el Antiguo Testamento, que los ojos de Jehová contemplan la tierra?
buscando la ocasión para bendecir a su pueblo en medio del cual tú te encuentras? Ahora bien, a menos que comencemos por esta comprensión preliminar, no seremos capaces de seguir el argumento de Pablo. En un sentido ya hemos anticipado todo el argumento. Si estoy en esta posición especial para recibir el favor de Dios, si todo lo que hemos estado considerando es cierto, donde quiera que vaya, cualesquiera sean las circunstancias, estaré seguro. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estoy en esta posición especial como hijo de Dios, participando con Pablo de la gracia y el favor de Dios, entonces sabré que venga lo que venga, estoy protegido, estoy custodiado y estoy a salvo. Así que vamos a pasar al segundo punto donde el apóstol dice del cristiano que es santo. Pablo inicia su carta: y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahora bien, por otro lado, aquí hay una palabra que a menudo es motivo de tropiezo para muchas personas. Aquí vemos que son bendiciones dirigidas a los santos. Y si eso es lo que debo ser antes de poder disfrutar de esas bendiciones, entonces es obvio que debo tener muy claro lo que es un santo y si soy uno o no. Permíteme antes de nada decir lo que no significa ser un santo. No es una referencia a un grupo especial de personas de entre los cristianos. Ese es el error que ha popularizado el catolicismo romano. Hablan de canonizar a ciertas personas a las que hacen santas de ese modo. Deciden llamar santos a ciertos hombres y santas a ciertas mujeres. Y eso es claramente contrario a las Escrituras. Advirtamos cómo lo expresa Pablo aquí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Y nuevamente en el versículo reitera lo que he dicho antes: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis presiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. El apóstol no se pone a sí mismo en un pedestal y destaca que él es un santo. Dice: todos vosotros, todos sois santos, todos somos partícipes de la gracia de Dios. Y no quiero perder más tiempo con esta idea, pero me veo impulsado a hacer esta observación, que no es triste que las personas sigan invirtiendo tanto tiempo y atención en estas banalidades y sigan discutiendo si es esencial para la Iglesia tener ciertas categorías de cristianos. En mi opinión hay un sarcasmo divino en este versículo 1, que dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Pablo no comienza por los obispos, por los grandes y poderosos, en absoluto. Comienza por los santos. Luego añade con los obispos y diáconos, los supervisores. Hay algunos a quienes se le otorgan ciertas posiciones. Algunas personas tienen ciertos ministerios, sin duda. Pero al fin y al cabo, lo que constituye la Iglesia es la reunión de los santos y del pueblo en la gracia y el favor de Dios a fin de poder adorarle. Un santo, pues, no es un cristiano excepcional, sino todos y cada uno de los cristianos. Hallaremos lo mismo en todas las epístolas de Pablo. Por ejemplo, leemos que van dirigidas a los santos de Corinto, a los santos de todas las demás iglesias. Ese, pues, es el lado negativo, ¿no?, de este asunto, pero déjame expresarlo ahora de forma positiva. El término santos hace referencia realmente a las personas que han sido llamadas de entre el resto de personas que están separadas, que han sido apartadas. Se puede traducir la palabra santos como los que han sido santificados, porque cuando Dios toma algo o a alguien y lo aparta para su propósito, eso es santificarlo. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés recibe su comisión, se hace referencia a él como un varón santo.
Leemos también acerca de los utensilios sagrados del templo. Significa que se han apartado para su utilización en el templo. Y según la Biblia se trata a los hombres y a las mujeres de esta misma forma. Los santos son personas a quienes Dios ha tomado y apartado para su propia función y propósito. Son personas que han sido tomadas por el Espíritu de Dios en este mundo y a quienes Dios ha apartado y hecho distintas. Siguen estando en el mundo y sin embargo son diferentes. Son hombres y mujeres señalados en una categoría propia y pertenecen a un grupo particular de personas que, como hemos visto, están bajo la gracia y el favor especial de Dios. Por tanto, en principio, no debemos concebir a los santos en términos de la clase de vida que viven, porque eso sigue a lo anterior. Lo esencial acerca de los santos es que han sido llamados y apartados por Dios. Ahora bien, esto es básico en la idea neotestamentaria de lo que es el cristiano. Cuando Pablo escribió a los Gálatas, agradeció a Dios por su maravillosa gracia al enviar a su Hijo para que muriera por nosotros. Y luego Pablo dice, para librarnos del presente siglo malo. Aunque seguimos en el mundo, hemos sido librados de él y apartados para Dios. Y esta es su descripción de un cristiano. Obviamente comprende que eso es cierto con respecto a sí mismo, porque pasa a aplicar la lógica de que si Dios me ha separado, entonces yo también debo procurar separarme. Me ha separado para salvación. El mundo exterior será juzgado y destruido, pero Dios por su propio favor inmerecido me miró y me llamó para salvarme de esa destrucción, para salvarme de ese tipo de vida y para salvarme para su propio reino. Si comprendo eso, entonces comprenderé que mi tarea es separarme de lo mundano, del comportamiento, de la conducta y de las prácticas del mundo. Dios me ha llamado a su servicio, de modo que ahora debo dedicarme a ese servicio. Ambas cosas, pues, son una parte esencial de lo que significa ser santos. Hay un maravilloso consuelo en esta epístola. Es cierto, pero es para los santos, para aquellas personas conscientes de haber sido apartadas y que ellas mismas están deseosas de apartarse aún más. No es para nadie más, solo para los santos. Vuelvo a preguntar, ¿no es eso parte de nuestro problema? Todos decimos que querríamos morir la muerte de los rectos, ¿no? Pero si queremos morir la muerte de los rectos, debemos vivir la vida de los justos, o la vida de los rectos. El problema es que queremos morir así, pero no vivir así. Debemos vivir de esa forma santa y entonces conoceremos el consuelo y el ánimo. Ese es el motivo por qué disfrutamos tan pocas de estas bendiciones. Es debido a que no cumplimos las condiciones. Pero déjame añadir algo en cuanto al final. Y adviértase que el versículo no dice a todos los santos que están en Filipos, sino a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y esto es algo vital. Alguien dijo una vez que pensaba que toda la doctrina de Pablo se hallaba en la frase en Cristo o en Cristo Jesús. ¿Sabías que utiliza la expresión en Cristo 48 veces en sus epístolas? Que habla de estar en Cristo Jesús 34 veces y en el Señor 50 veces. ¿Pero por qué esto es tan vital? Bueno, Pablo está escribiendo a los santos en Cristo Jesús. Pero como sabrás, habían ciertas personas que ya se habían apartado antes de que Pablo llegara a Filipos. Si leemos los Hechos de los Apóstoles, leeremos la historia en Hechos 16 y allí encontraremos a un pequeño grupo de mujeres encabezadas por Lidia que oraban a la ribera de un río. Ya eran santas en ese sentido de que se apartaban del mundo que era idólatra. Eran santas en ese sentido antes de que Pablo predicara el Evangelio, pero no eran santas en Cristo Jesús. Cualquiera puede ser santo. Encontramos santos entre todo tipo de personas, en ese sentido, que se apartan, que buscan esto, que buscan lo otro, que se van a un lugar solitario, se apartan, pero no son santos en Cristo Jesús, ni siquiera le conocen.
Pero eso no es lo que se refiere el apóstol. Dice santos en Cristo Jesús. Y con eso quiere decir que ahora somos miembros de Cristo. Cristo es absolutamente esencial para todo lo que Pablo tiene que decir. ¿Habías advertido el número de veces que menciona el nombre de Cristo en estos 7 versículos? Pablo no tiene otro. No tiene otro evangelio fuera de Jesucristo. El evangelio no es un vago ofrecimiento general, ni una mera exhortación a las personas a llevar una vida buena. Más bien habla de las cosas que han sucedido en Cristo, porque sin Cristo no hay salvación. Y si Cristo no es esencial para tu posición, pues entonces Jesús, según Pablo, no eres cristiano. Puede que seas bueno, puede que hasta seas religioso, pero no puedes ser cristiano. Si Cristo no es absolutamente el centro, serás cualquier otra cosa, pero no un cristiano. ¿En qué otro sentido somos santos? Pues déjame utilizar un importante término teológico. La frase santos en Cristo Jesús significa que estamos en Cristo federalmente o de manera representativa. Al principio Adán representó a la raza humana y cuando Adán cayó todo el género humano cayó bajo el poder y el dominio de Satanás. Pero gracias a Dios que hay otra parte donde Cristo es nuestro representante y si soy cristiano sé con certeza que cuando Cristo murió por mí en la cruz me estaba representando a mí, estaba recibiendo el castigo por mis pecados, murió por mí y ha resultado de nuevo en mí. Por mí. Y si estoy en Él, yo he muerto para la ley. Mi representante ha muerto por mí, por tanto he muerto y he resucitado con Él a una nueva vida y estoy justificado en la presencia de Dios. Estoy en Cristo. Él es mi representante. Es una unión federal, es una unión representativa. Pero no se queda ahí, significa aún más. Estar en Cristo no significa únicamente una unión federal, sino una unión vital. Juan 15 lo muestra claramente. Significa una unión mística, significa que la vida de Cristo está en mí y que yo estoy en Cristo. Y que parte del poder de Cristo fluye hasta mí de manera mística. Significa, en un sentido, que mi vida está escondida en Él. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, con la sangre que fluye a través de esa unión orgánica vital. Somos los pámpanos en la vid y la vida de la savia fluye en nosotros. Es una unión mística con Cristo, somos santos en Cristo Jesús. En este estudio he señalado solamente algunos apartados. Cada una de esas definiciones debiera ocupar un capítulo por sí mismo, por lo vitales que son todas estas cosas. Pero me pregunto, ¿nos vemos todos nosotros de esa forma? ¿Comprendemos todos que gozamos de este asombroso favor de Dios? ¿Sabemos que somos santos? No debiéramos tener miedo de decir que lo somos. No debiera haber rastro de falsa humildad en esta cuestión. Todos somos santos si creemos en este evangelio. Hemos sido apartados. Sabemos que estamos en Cristo. Sabemos que hemos muerto y resucitado con Él. Estamos reinando en ese sentido con Él. Está su vida en nosotros y estamos nosotros en Él. Su vida se encuentra en nosotros y nosotros estamos en Él. Es a los santos en Cristo Jesús, a aquellos que participan en esta gracia y favor de Dios, a los que se hacen estas extraordinarias promesas. Y si estamos en esa posición y lo sabemos y la mantenemos, entonces todo lo que Pablo dice aquí acerca de los filipenses es igual o igualmente cierto de todos nosotros. Amén.